Una vez a nuestro Señor Jesús le preguntaron: Oye, Señor, ¿tú vas a restaurar el reino que nos habías prometido? ¿Vas a restaurar el reino de Israel? ¿Vas a hacer que nuestro pueblo sea el jefe del mundo, que domine a toda la tierra y que vas a poner en orden a todos y vas a aplacar a los rebeldes? Un poco así era la pregunta. Estoy citando el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 en adelante. Y Jesús les contestó: no les toca a ustedes saber los tiempos o los eventos que el Padre puso en su sola potestad, pero ustedes recibirán poder y me serán testigos. Buenos días, mis queridos hermanos, les habla el pastor Víctor Hugo Juárez compartiendo los pensamientos devocionales del día de hoy. Mira, te leo el texto, es por demás hermoso este pasaje de Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 en adelante. Dice: escribí al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo sé tus obras y dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Por qué estaba pasando esto con esta iglesia, la iglesia de Pérgamo? De que había habido un hombre llamado Antipas en esa iglesia que había sido asesinado. Aquí dice, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. Bueno, volvemos al contexto que te he estado citando una y otra vez. La iglesia de Pérgamo, en este caso, está en medio de una sociedad pagana, una sociedad que no reconocen a Dios, no reconocen al Señor Jesús, no reconocen la obra del Espíritu de Dios sobre ellos, no reconocen absolutamente nada. Entonces hay un grupo, o desde la perspectiva de esta sociedad, un grupúsculo, un grupo que es raro, unos que se llaman cristianos, ellos dicen que son una iglesia, en fin, y hay un anciano que viene a visitarlos vez tras vez y vemos que anda aquí entre nosotros, porque el apóstol Juan venía a visitarlos y les daba instrucciones. Pero se desata la persecución y entonces hay algunos que pierden la vida. Y aquí está el caso de uno de ellos, Antipas. Pero fíjate cómo le llama el Señor Jesús a este hombre. Le llama mi testigo fiel. Mi testigo fiel. Entonces, ¿qué se necesita en nuestros apocalipsis? ¿Qué se necesita en nuestros tiempos apocalípticos? Se necesita de parte de nosotros que sigamos siendo testigos, que sigamos hablando de Dios. Por eso no nos hemos callado, por eso seguimos haciendo devocionales o seguimos haciendo cultos por internet, o amigos míos que antes odiaban las redes sociales, ahora tú los ves muy activos allí haciendo predicaciones y dando cultos y haciendo cultos de oración, haciendo tantas cosas porque se trata de ser testigos y gritarle al mundo que Jesús es el Señor, que Jesús tiene el control sobre las plagas que nos han venido, que el Señor Jesús tiene el control del COVID-19, que el Señor Jesús sigue estando en su trono y que nosotros en sus manos, independientemente de lo que pase, que nosotros en sus manos estamos seguros. Pero se necesita gente que esté gritándole eso al mundo. Es decir, se necesitan testigos. Por eso Jesús, cuando le preguntaron: oye, Señor, ¿y tú vas a poner a nuestro pueblo como el jefe del mundo? Él dijo: a ustedes no les importa eso. A ustedes lo que les debe de importar es ser mis testigos. Van a recibir el poder de Dios para ser testigos. Van a ser mis testigos en Jerusalén, un lugar muy, muy difícil, lleno de religiosidad, lleno de gente
que se creía cerca de Dios, aunque la verdad es que estaban alejados de Dios. Luego van a ir a Samaria, otros religiosos también. Ellos tenían su propia religión y se creían también hechos a mano y se creían descendientes de Abraham. Bueno, Jesús dijo, van a ir allá a los samaritanos. Luego también van a ir hasta lo último de la tierra, donde hay muchos falsos diosesillos que se llaman dioses, y a esas personas que no conocen mi mensaje, ustedes se lo van a llevar. Así que, en tiempos apocalípticos, en vez de estar nosotros enfocando nuestras vidas de forma apocaliptocéntrica, es decir, centrados en los eventos y buscando si el COVID es una conspiración mundial, si Bill Gates ya nos va a inyectar una vacuna y nos va a poner un chip en nuestras venas. En vez de estar enfocados en esas locuras o tramas perversas que seguramente hay gente que está haciendo locuras así, nuestro enfoque necesitan ser las palabras de Jesús. La presentación que hace nuestro Señor Jesús dice aquí: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Y la espada aguda de 2 filos, si tú te regresas al capítulo 1, vas a encontrar que eso lo tiene en su boca. Y eso se refiere a la palabra de Dios. Su palabra es poderosa. Su palabra es lo que nos ha sostenido en este tiempo. Así que nosotros necesitamos regresar a la palabra del Señor, a escuchar sus palabras y a obedecer sus palabras. Y Jesús dijo: vayan y sean testigos. Vayan y sean mis testigos, grítenles al mundo mis noticias, háblenles que en mí pueden encontrar paz. Díganles que yo vine a amarlos y a entregar mi vida por ellos. Ustedes en la oscuridad sigan siendo la luz. Ustedes en este mundo lleno de desastre conviértanse en la sal, en el sabor del mundo. Así que tenemos mucho que hacer. En una clase estaba con mis alumnos, les dije: miren, en este país somos alrededor de 128, 130 millones de personas. Y según los últimos datos que tenemos, en relación con la población evangélica en México, somos aproximadamente 10 millones de cristianos. Eso quiere decir, de 10 a 12 millones, eso quiere decir que hay alrededor de unos 120 millones o 118 millones de personas que no conocen a Jesús como su Señor y como su Salvador. Así que la iglesia tiene que levantarse y ser una luz y ser testigos. Aunque moremos, así como esta iglesia, dice ahí, donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás. Y eso se refiere, según los intérpretes, a que allí en Pérgamo había una estatua para adorar al emperador. Y el culto importante que tenía que dar todo mundo era al emperador, adorar al César como Dios. Y los cristianos dijeron no. Los cristianos traían otro mensaje, que Jesús era el Señor y no César. Nunca César sería el Señor, sino solamente el Señor Jesús. Así es que por eso Antipas fue asesinado, porque él dio testimonio de Jesús. Nosotros vivimos en una sociedad que niega a Dios de muchas maneras. Ahora mismo no tenemos esa persecución como nuestros hermanos de Pérgamo, pero estamos llamados a ser testigos, a ser luces, a ser la luz del mundo.
porque eso es lo que el Señor desea. ¿Oras conmigo? Padre, te confesamos que a veces nuestra mente se embeleza por los eventos apocalípticos, las noticias sensacionalistas. Incluso a veces nos enamoran las fake news, Señor, las falsas noticias, y estamos más al pendiente de eso que de tu palabra. Pero hoy, Señor, te pedimos que nos des ánimo para seguir siendo tus testigos, para gritarle al mundo que tú eres Dios y que tú tienes una esperanza para este mundo sin esperanza, para este mundo que está en oscuridad, que tú tienes luz, que tú eres la luz. Levántanos, Señor, levanta nuestro corazón y nuestro ánimo para que podamos ser tus testigos en donde quiera que estemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.